Durante décadas, el punto de venta más importante para los cómics de superhéroes fueron los puestos de periódicos y revistas. Aquí, cada semana, los niños y jóvenes encontraban los nuevos ejemplares de sus personajes favoritos y sus aventuras. Lamentablemente, a mediados de los 80s, el panorama comenzó a cambiar y las ventas cayeron dramáticamente. Por un lado, los niños ahora estaban viendo más caricaturas, ya que shows como He-Man, Transformers o Thundercats ya no se transmitían únicamente los sábados por la mañana, sino que los canales les dedicaban un espacio en el horario después de clases. Otro factor que también influyó fue el hecho de que muchas familias comenzaron a mudarse a zonas suburbanas, en las cuales no era frecuente ver este tipo de puestos. Finalmente, estaba el hecho de que las grandes franquicias comenzaron a absorber a estos negocios, franquicias que tenían un ambiente menos amigable hacia los niños, quienes consumían estas historias. Si alguna vez has comprado cómics en una tienda departamental, sabrás a qué me refiero. El ambiente suele ser más frío, pero no todo estaba perdido para la industria, ya que la solución parece estar muy cerca. En esta década, un número pequeño de tiendas especializadas en la venta de cómics comenzaron a abrir. En un principio atraían a poca gente, pero su clientela se componía de un tipo de personas muy particulares, quienes conocían el nombre de los artistas, los escritores, llevaban años leyendo estos cómics y rondaban entre los 16 y 24 años. Sobre todo, eran personas dispuestas a pagar más dinero por los productos que querían. Aquí, en esta transición entre los puestos de periódicos a las tiendas especializadas, fue cuando nació el fan moderno de cómics tal y como lo conocemos. Las compañías entonces decidieron que estos nuevos fans serían su público principal, pero no sería tan sencillo hacer este cambio. Se tendría que cambiar el enfoque de las historias, la manera en la que están publicadas e incluso a sus equipos creativos. Sin embargo, uno de estos cambios estuvo a punto de destruir la industria. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a los cómics muy, pero muy en serio. Capítulo 1. El ascenso de las novelas gráficas. El hecho de que los cómics de superhéroes pasaran de ser productos dirigidos hacia niños a historias que los adolescentes y adultos pudieran consumir no fue algo inmediato, sino que sucedió a lo largo de varias décadas. Este cambio comenzó a notarse a finales de la década de los 60s, cuando una nueva generación de escritores comenzó a trabajar en Marvel y DC, escritores que habían crecido leyendo cómics de superhéroes y querían demostrar que estos personajes eran capaces de contar historias más ambiciosas. Afortunadamente, muchos de los niños que crecieron leyendo cómics no dejaron de hacerlo al entrar a la universidad, así que el público también estaba cambiando. Pero este paso de los puestos de revistas a las tiendas especializadas aceleró el proceso, y las compañías tuvieron que contratar nuevos talentos para satisfacer la demanda de estos nuevos consumidores. Del lado de Marvel, la compañía decidió promover al artista Frank Miller de dibujante a escritor y dibujante del cómic Daredevil, quien introdujo a la vida de Matt Murdock a personajes como Stick, quien fue su sensei, a Elektra, quien se convertiría en su interés amoroso, y al grupo criminal conocido como La Mano. Este run de Frank Miller con el personaje tiene su clímax con la historia Born Again, una de las mejores historias de Marvel, en la que Kingpin destruye casi todo aspecto de la vida de Matt Murdock. DC, por otro lado, contrató a un joven inglés llamado Alan Moore, quien había adquirido algo de fama en la escena underground de su país por escribir títulos como Miracle Man y V for Vendetta. Alan Moore en DC tomó el cargo de escritor del cómic Saga of the Swamp Thing, en donde cambió el enfoque del personaje por completo y posteriormente siguió sorprendiendo a la compañía a través de historias como For the Man Who Has Everything, Whatever Happened to the Man of Tomorrow y sus múltiples historias acerca de Linterna Verde, en las cuales desarrollaba conceptos novedosos como el planeta Linterna Mogo y la leyenda del Linterna Verde Supremo llamado Sodam Yat, conceptos que varias décadas después fueron usados por Geoff Johns en algunas de las historias más memorables del personaje. Y todas estas historias son muy buenas, pero creo que lo mejor estaba por venir. Y antes de continuar, te recuerdo que si te gusta este contenido de historia de los cómics, tengo un curso de 32 videos que no están en mi canal en el que hablo a fondo de esto, desde los inicios de los superhéroes hasta las épocas cinematográficas. El curso cuenta con infografías, guías de lectura para cada época y quizzes para que midas tu conocimiento. Además, está a un precio súper accesible. La idea es que no te cueste más que un cómic. Así que si estás interesado, voy a dejarte un link en la descripción del video, pero por ahora sigamos con el tema.
1986 fue un año muy importante para DC, quien comenzó a publicar los 2 ejemplares del cómic Watchmen de Alan Moore y los 4 ejemplares de The Dark Knight Returns de Frank Miller, 2 historias que replanteaban por completo la concepción que teníamos de los superhéroes. Se trataba de historias muy diferentes a lo que se había visto, que situaban a los personajes en entornos sumamente realistas y políticos que nos demostraban que tal vez no conocíamos tan bien el concepto del superhéroe. Poco después vendrían otras historias como The Killing Joke y Arkham Asylum de Grant Morrison, el cual fue un éxito instantáneo de ventas que atrajo a personas fuera de los consumidores regulares de cómics a comprarlo. Arkham Asylum fue el cómic que rompió la barrera entre los consumidores regulares de cómics y el mainstream, aunque todas las otras historias contribuyeron a que esto pasara. Este conjunto de historias le hicieron pensar al público que los cómics estaban cambiando, que estaban madurando, y aquí fue cuando las compañías decidieron capitalizar este concepto usando el término novela gráfica. El término novela gráfica no era algo nuevo, pero unos años antes, en 1978, había sido utilizado por el escritor Will Eisner, quien era famoso por crear al personaje de Spirit, para comercializar su nueva historia, Un contrato con Dios, el cual hablaba de la vida de los judíos pobres en la ciudad de Nueva York. Eisner quería utilizar el lenguaje del cómic para contar su historia, un lenguaje que dominaba a la perfección, pero no quería que se vendiera en los típicos puestos de revistas, sino en librerías, por lo que comenzó a llamar a su cómic novela gráfica para atraer la atención de las compañías editoras de libros, quienes no comercializaban cómics. La estrategia funcionó y esto hizo que Marvel y DC comenzaran a adoptar poco a poco el término novela gráfica como una estrategia de marketing, particularmente con estos cómics más maduros. Cuando hablamos de novelas gráficas, muchos piensan que se trata de historias más maduras, o que tienen ciertos parámetros de calidad, o que son historias completas y contenidas, pero hay una polémica alrededor de esto. Marvel y DC comenzaron a reimprimir estas nuevas historias maduras en formatos más bonitos y costosos bajo el nombre de novelas gráficas, con la intención de capitalizar mejor sus nuevos cómics ante estas nuevas audiencias de tiendas especializadas. Y es que, ¿quién podía resistirse a una bella edición de Watchmen con pasta dura, con los sketches originales y notas del artista? Yo no, la verdad es que no. Hoy sí vamos a comer bien, papá. No, hijo, ya compramos cómics. Ábrete una lata de atún o algo. Esto hizo que algunos artistas como Alan Moore comenzaran a hablar mal del término. En una entrevista del 2014, él dijo que no estaba de acuerdo con él, ya que 12 cómics pegados de She-Hulk no hacen una novela. También dijo que el término le hacía pensar a la gente que todos los cómics estaban madurando, cuando en realidad solo eran unos pocos ejemplares los que contaban con este nuevo nivel de madurez. En sus palabras, una novela gráfica realmente es un cómic grande y costoso. Y uno puede pensar que bueno, es Alan Moore siendo Alan Moore, pero Neil Gaiman, el escritor de Sandman, tampoco es fan del término. Él comentó que cierto día un entrevistador le dijo: tú no escribes cómics, tú escribes novelas gráficas. Gaiman entendió que intentaba hacer un cumplido, pero en sus palabras, sentí como si de repente me dijeran que no soy una prostituta, sino una dama de la noche. Sin embargo, la estrategia funcionó. Marvel y DC comenzaron a tener mayores ventas, porque supieron capitalizar estas nuevas historias y atraer a este nuevo público que no quería leer cómics, sino que quería leer novelas gráficas. Estos nuevos lectores estaban ansiosos por saber cuál sería el próximo Watchmen. Los cómics entonces comenzaron a hacerse más oscuros, más edgys, y esto casi lleva a la industria a la bancarrota. Capítulo 2. La época de los cómics edgys. El éxito de algunas grandes historias de los 80s hizo que el público en general se interesara por los cómics, aunque no siempre fuera por el contenido del mismo. A principios de los 90s comenzaron a circular noticias en las que algún suertudo se encontraba algún número antiguo de Superman o Batman en su ático y lo vendía por miles de dólares. Esto hizo que el público viera los cómics no solo como una lectura, sino como una inversión que podría traerles ganancias en un futuro. Y aquí es donde comienza esta idea de que los cómics valen mucho. Y sí, realmente todos valen algo en nuestros corazones. Y algunos cómics antiguos o ediciones especiales o casos muy específicos también tienen un gran valor monetario, pero muy pocos tienen ese valor de miles de dólares que piensa la gente. Los cómics que usualmente tienen este valor son de una época muy antigua, en donde los cómics eran una lectura barata dirigida hacia niños, quienes usualmente no los conservaban en buen estado ya que los leían una y otra vez. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, algunos cómics incluso te pedían que los llevaras a reciclar para apoyar a las tropas estadounidenses. En otras palabras, estos cómics valen mucho porque nadie pensó que estos cómics un día tendrían un valor.
por lo que rara vez se conservaban y es poco usual encontrarlos en buen estado. Sin embargo, estas historias de cómics que valían miles de dólares tuvieron un impacto muy grande en la industria, ya que muchas personas, a quienes el escritor Roger Sabin en su libro A History of Comic Art llama especuladores, comenzaron a comprar cómics a manera de inversión, es decir, con la intención de revenderlos en los siguientes años. Estos especuladores a menudo no leían los cómics, sino que los conservaban en su empaque para que no se maltrataran. ¿Por qué los especuladores tuvieron un impacto tan fuerte en las historias? Pues piénsalo de esta manera. Uno no puede saber a ciencia cierta cuáles cómics valdrán mucho dinero en el futuro. Entonces, ¿cómo es que los especuladores elegían sus compras? Por un lado, los especuladores elegían ejemplares con el número 1. Lamentablemente, ignoraban a los números posteriores, lo cual ocasionaba que las compañías cancelaran a menudo ciertas historias. Otros cómics que regularmente elegían eran historias que presentaban cambios radicales, muertes de personajes importantes o básicamente cambios drásticos en el status quo de un superhéroe. Las compañías comenzaron a notar que estas historias vendían más y es por eso que en los 90s muchos personajes clásicos cambiaban tan frecuentemente. Lo vimos a través de cambios en la vestimenta, los poderes y grandes eventos en las que la vida de un superhéroe cambiaba por completo, como la saga de los clones de Spider-Man, la muerte de Superman y Nightfall, en donde no solo Bruce Wayne deja de ser Batman por primera vez tras ser derrotado por Bane, sino que vemos que su sucesor, John Paul Valley, cambió su outfit por este traje robótico que parece representar perfectamente bien a los cómics de los 90s. Hay que recordar que obviamente las empresas siempre van a querer generar ingresos, y es por eso que los especuladores tuvieron una gran influencia en el tipo de historias que se hacían. De hecho, ellos fueron una parte muy importante para que se formara la compañía Image. Por primera vez en la historia, los fans comenzaron a fijarse en los artistas que dibujaban cada cómic, y los ejemplares que traían portadas de talentos como Todd McFarlane y Jim Lee comenzaron a venderse muy bien. Es por eso que Marvel y DC comenzaron a ofrecerles mejores prestaciones e incluso los contrataron para escribir algunas historias con el afán de tener una buena relación con ellos. No obstante, esto no fue suficiente. Aquí hay que recordar que estas compañías contrataban a los artistas y a los escritores bajo un formato llamado Work for Hire, en los cuales estos creativos no tenían muchas prestaciones, o generaban antigüedad, o eran dueños de los personajes que ellos mismos creaban. Las compañías intentaron cambiar para tener a su talento más contento, pero no fue suficiente. DC, por ejemplo, le prometió a Alan Moore que los derechos de Watchmen y sus personajes regresarían a ser suyos un año después de que dejaran de publicar el cómic. Sin embargo, desde 1986, esta historia ha seguido reimprimiéndose una y otra vez en distintos formatos, lo cual ocasionó que Moore jamás pudiera retomar los derechos de sus personajes. DC también intentó crear una nueva política para tener contentos a estos dibujantes que se estaban convirtiendo en superestrellas. O sea, no superestrellas como Tom Cruise, pero en la ñoñosfera pues eran importantes. Pero este nuevo acuerdo fue rechazado por varios dibujantes que sentían que no era suficiente, y ahí fue cuando Todd McFarlane, Jim Lee, Eric Lars, Jim Valentino, Mark Silvestri, Will Portacio y Rob Liefeld crearon Image Comics, una compañía en la que cada artista era dueño de sus propios personajes y que ha tenido grandes éxitos a lo largo de los años con títulos como Spawn y Savage Dragon. Entonces, recapitulando, por un lado teníamos a los nuevos fans que querían historias más maduras. También teníamos a los especuladores que hacían que las compañías cambiaran dramáticamente a los personajes. Y también teníamos a esta otra compañía creada por dibujantes. ¿Qué podría salir mal? La industria parecía haberse adaptado a la nueva tendencia, las ventas estaban subiendo y hubo grandes cómics como Kingdom Come y Marvels que aprovecharon muy bien esta nueva faceta de la industria para seguir contando historias que nos hacían ver a los superhéroes desde otro punto de vista. Sin embargo, muchos de los nuevos lectores se dieron cuenta de que no todos los cómics eran estas historias maduras que utilizaban la política y los temas sociales a su favor, tipo The Dark Knight Returns o Watchmen, aunque te lo quisieran vender de esa manera. Y es que, lamentablemente, muchos artistas y escritores comenzaron a hacer historias oscuras pero vacías, cómics que parecían ser maduros visualmente o que prometían tocar temáticas interesantes pero que realmente no lo hacían. Por poner un ejemplo, varios de los primeros cómics de Image tenían esta estética noventera edgy de cinturones por todos lados, el cabello largo y la violencia gráfica, pero también tenían una trama muy pobre, ya que no todos los dibujantes son Frank Miller. Lo mismo ocurrió con Marvel y DC, como en cada época había historias muy buenas que con el tiempo se convirtieron en nuevos clásicos, pero también había cómics que simplemente no eran tan buenos.
Por otro lado, los especuladores comenzaron a darse cuenta de que estos grandes eventos como la muerte de Superman, los cuales compraban a manera de inversión, se vendían tanto que las compañías imprimían una gran cantidad de ejemplares, lo cual hacía que las leyes de la oferta y la demanda hicieran que estos cómics no tuvieran un gran valor monetario, por lo que los especuladores dejaron de comprar cómics. El problema aquí fue que Marvel y DC pensaban que vivían una época de bonanza en la que todo el mundo estaba interesado en leer cómics y que los compraban por la historia cuando realmente esto no siempre era así. Entonces ellos siguieron imprimiendo cómics al mismo tiempo que la gente dejaba de comprarlos. La burbuja llegó a su fin cuando Marvel se declaró en bancarrota en 1996, lo cual los obligó a vender los derechos cinematográficos de sus personajes más populares como Spider-Man, Punisher, los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Este movimiento resultó ser sumamente benéfico a largo plazo para la industria, ya que películas como la trilogía de Spider-Man de Raimi y la de los X-Men abrieron el camino para que existiera el universo cinematográfico de Marvel, uno que la compañía construyó utilizando prácticamente a los personajes que ningún estudio quiso comprar. El UCM a su vez dio paso al universo extendido DC, y ambos universos hoy en día han sido muy importantes para atraer a nuevos lectores a los cómics. Es decir, ¿cuántas personas no comenzaron a leer cómics porque salieron del cine maravillados por estas hazañas de personajes increíbles y sorprendentes? Es probable que actualmente la mayoría de los fans de los superhéroes solo vean las películas y las series, pero yo no lo veo mal. Cuando tenía 13 años tenía que juntar dinero para que mis papás me llevaran a Ciudad de México a Comic Castle de Plaza Trico para comprar cómics una vez al año. Así que a mí me encanta que esta popularidad mediática que los superhéroes tienen hoy en día nos permita tener cómics mucho más a la mano. Cada época de los superhéroes da paso a la siguiente. No existe una época perfecta a pesar de que tendemos a enaltecer el pasado y a ver mal el presente. Y en cada época existirán historias buenas y malas, pero creo que conocer estos fragmentos de la historia de estas compañías que amamos es muy importante para entender mejor el producto cultural que tenemos en las manos y cómo fue que llegó a ser de esta manera. Ese cómic que amas es producto de un proceso histórico. ¿Te imaginas cómo será la nueva época de los superhéroes? Yo, como siempre, estoy muy emocionado de saber cómo será. Este video se lo quiero dedicar especialmente al grupo de Facebook Compra y Venta de Cómics Pirata en PDF y CBR Born Again, quienes a menudo comparten mi contenido. Leí varios de sus comentarios y de verdad aprecio mucho el apoyo y tomaré nota de las críticas que hacen. Casi no me mencionan en internet, así que darme cuenta que en general disfrutan de mi contenido me hace muy feliz y me dan muchos ánimos para seguir adelante con el proyecto. No prometo mejorar el humor porque soy papá y pues tengo humor de papá, pero prometo hacer lo posible. Mi primo también les manda saludos. Eso es todo por hoy. Yo soy Go y sigan viendo más allá de lo evidente.